Y es una escritura un pasaje bien bonito, la vamos a leer. Y este es el apóstol Pablo, dándole una letra a los creyentes de Éfesos. Y dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra toda la estrategia del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que pueda resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Quisiera titular este mensaje: mantente firme en su promesa. Manténse firmes en sus promesas. Inclina su rostro, vamos a orar ante el Señor. Señor Jesús, te doy gracias por permitirnos estar aquí de nuevamente acá en tu presencia. Te pido que uses mis labios, uses mi mente para predicar tu palabra, y que tu palabra caiga en los corazones y los oyentes de esta noche, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Puede tomar su lugar. El apóstol Pablo en esta letra para los creyentes de Éfesos les instruye cómo vivir una vida digna de su llamamiento. Le estaba escribiendo a los líderes de ese entonces cómo es vivir una vida y lo que se puede usted enfrentar en el caminar del Señor. Pablo, sabiendo lo que un siervo de Dios va a enfrentar, mayormente las batallas espirituales. En cada día tenemos batallas carnales, batallas espirituales, batallas que no vemos, batallas tal vez con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, con amigos, con padres, con todo tipo de personas. Tenemos problemas. Pero Pablo estaba tratando de animar y crear una formación en cómo mantenerse en la fe. Porque lo que iban a pasar iba a ser algo duro y no iba a ser algo fácil. Pablo posiblemente escribió esto desde una prisión de Roma. En los versículos que siguen, les explica con detalle las funciones de cada armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Y nosotros como creyentes, cuando aceptamos a Cristo, entramos en una batalla espiritual. Cuando usted aceptó a Cristo, usted entró en una batalla espiritual. Entramos en una batalla no de unos días, sino de una batalla por su vida. No es una batalla de un día, de un mes, de una semana. Cuando usted dijo, voy a aceptar a Cristo, era por toda la vida, ¿no? La guerra comenzó de ese momento. Tal vez comenzó antes, porque ya sabía el propósito que Dios tenía para su vida. Pero la guerra, usted entró en la guerra espiritual el día que creyó en el Señor Jesús. Estaremos en una batalla. En el libro de Primera de Samuel 16 y 17 vemos un ejemplo de una batalla que definirá el futuro de Israel. Y nuestro pastor predicó a base de esta misma historia hace 2 semanas. Y algo quedó en mi mente.
y era eso, que era una batalla que definiría el rumbo de Israel, el futuro de Israel. Si nos vamos a 1 de Samuel 17, 8 al 11, ya es casi terminando la historia y entrando en la historia de cuando David mató a Goliat. Entonces se detuvo y gritó al ejército, esto está hablando de Goliat, diciendo: ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoja entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Ahí está lo punto. Si ustedes me pueden vencer, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si no me pueden vencer, ustedes van a ser mis esclavos. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy el ejército de Israel, deme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho miedo. Les entró el temor. Saúl, siendo el rey de Israel, se encontraba en la situación que no podía ignorar. Él, siendo rey, se encontraba en esta situación que no podía decir: no lo voy a hacer. Tenía que hacer algo por medio de Israel, porque él fue elegido por Dios ser rey y protector de Israel. Un filisteo llamado Goliat estaba desafiando a Israel por 40 días, cada día en la mañana y antes de dormir. La nación de Israel estaba en el balance de ser esclavos si no ganaba esta batalla. Esta no era la primera vez que Israel estaba en batalla con los filisteos. Si lee los capítulos anteriores, ya estaban en batalla y ya habían vencido unas batallas contra los filisteos. Por medio de Jonatán, que él sí se puso bien como guerrero y enfrentó a los filisteos. ¿Por qué es que Saúl ya no tenía la valentía de enfrentarse de nuevo? Quizás estaba cansado. Podríamos decir que tal vez que estaba cansado, ¿no? ¿Por qué es que tenía temor? En los capítulos anteriores decía que cuando Saúl escuchaba algo que la gente estaba siendo temorizada, el Espíritu Santo entró en Saúl y le dio ese coraje para enfrentar y para pelear por su pueblo. Podemos ver, y ustedes saben esta historia, que la presencia del Señor ya se fue de Saúl, porque Saúl no obedecía las cosas que el Señor le estaba diciendo y el orden en que las cosas tenían que ser hechas. En una de las guerras, el Señor le dijo: mata a todo, no te quedes con nada. Y en vez de obedecer, Saúl quiso dar un sacrificio. Pero como nosotros conocemos, es más mejor obedecer que un sacrificio. Amén. Pero Saúl no obedeció y por eso se le quitó el reinado de Saúl. Y nos encontramos aquí y entra David en esta batalla. Nosotros conociendo que David era el próximo rey de Israel, pero estaba muy pequeño, nadie le hacía caso, nadie lo tomaba por en serio, pero él tenía una promesa, y la promesa es:
Ok. David tenía una promesa. Primera de Samuel 16:1 dice, finalmente el Señor le dijo a Samuel, basta de llorar por Saúl, porque lo he rechazado como rey. Toma un cuerno de aceite de oliva y ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí, porque a uno de sus hijos he escogido para que sea el nuevo rey. Samuel, y los vamos al versículo 13, Samuel tomó el aceite de olivo que había traído y lo derramó sobre la cabeza de David delante de sus hermanos, y el Espíritu del Señor entonces descendió sobre él y le dio gran poder desde aquel día en adelante. Y Samuel regresó a Rama. ¿Por qué es que el Señor escogió a David? Ahí le dijo, él le explicó a Samuel que yo no veo por la apariencia, yo veo por lo que está en el corazón. Y el Señor vio el corazón de David a esa edad tan pequeña que tenía David. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando nos enfrentamos en situaciones que pensamos que no vamos a salir adelante, que pensamos que está muy difícil? Nosotros ya recibimos la promesa del Señor cuando nos convertimos. Nosotros recibimos sus promesas cuando nos convertimos. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y nosotros sabemos que en este versículo habla de todo su vida, toda su vida. Lo malo, lo bueno, lo feo, toda parte de su vida. Yo conozco los planes que tengo hacia ti. Planes buenos y no malos. ¿Cómo podemos decir nosotros, pues nos sucede algo malo, pero Dios es tan grande que trastorna eso malo y lo convierte en algo bueno para nuestras vidas? Amén. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa, terminada el día que Cristo vuelva. Si usted está en una circunstancia, recuerde que la buena obra no ha sido completada en su vida. Y esté seguro que el Señor está obrando de por medio de usted. Amén. La segunda parte. David mantuvo su conexión con el Espíritu. Es algo muy importante que nosotros en nuestra vida debemos de continuar de hacer para vencer en este mundo, para vencer esos momentos en nuestras vidas, porque cada día hay momentos que nosotros tenemos que decidir lo bueno y lo malo. Me voy para la izquierda, me voy para la derecha. Todos llegamos a esos días que puede cambiar y definir nuestro futuro. Amén. Y es importante traer el Espíritu Santo para que nos ayude a resolver esas respuestas, para que nos ayude a hacer lo que está correcto y lo bueno. Amén. Primera de Samuel 16, 17 al 18 dice, Saúl ya ha sido atormentado por un espíritu malo, y aquí es donde continuamos esta historia. Y Saúl dice, me parece bien, dijo Saúl, búsqueme a alguien que toque bien y tráigalo aquí. Entonces un siervo de Saúl le dijo a Saúl, uno de tus hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de un buen juicio, también es un joven bien parecido
y el Señor está con él. Ese es el punto grande. El Señor estaba con él. ¿Cómo sabemos que David tenía el Espíritu y estaba conectado con el Espíritu? Porque muchas de las gentes decían, el Señor estaba con David. Amén. Y es importante que Dios esté con nosotros en cada momento de nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, que tengamos esa conexión con Dios y con el Espíritu Santo. Amén. Y miramos, si miramos el resumen, vamos por decir, el resumen de David a esa temprana edad, podemos mirar que era fiel y era responsable. En la oscuridad, David cuidó las ovejas de su padre, demostrando fidelidad en una tarea humilde y discreta. Este demostró un profundo sentido de responsabilidad, incluso cuando nadie lo observaba. Podemos decir que David, a su temprana edad, era fiel y era responsable a los mandatos. Amén. David honró y obedeció a sus autoridades. En Efesios 6:1, esto es para nosotros, dice, hijo, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. David, conociendo esto, entendiendo esto, y también entendiendo que él sería el próximo rey, no tomó eso como una ventaja para decir no a sus padres, para decirle no a sus autoridades. Él humildemente aceptó y obedeció a sus padres. Amén. Primera de Pedro dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? Amén, este es para ustedes. Tienen que aceptar las autoridades de los ancianos y todos vístanse con humildad en sus tratos los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Amén. Cualquier autoridad que está en su vida, debemos de respetar y aceptar la autoridad de ellos. Amén. Es muy importante y es una característica que David tenía. Porque si vemos, David se encontraba a la orden del rey Saúl y le tocaba el arpa y estaba con él y se iba para su casa. Obedecía en su casa y se iba para atrás con el rey hasta que el rey le mandó a decir a su papá de David, Isaí, deja que David se quede conmigo porque yo he encontrado favor sobre él. Tenía ese respeto a sus autoridades. ¿Qué más podemos decir de David? David era un adorador. De su temprana edad, David era un adorador. Y ahí les di unos capítulos de los Salmos en cual fue inspirado por David. Tal vez en su temprana edad, tal vez cuando era rey, pero aquí vemos el corazón de David y por qué el Señor lo escogió. En Salmos 8, David admiró la creación del cielo y la tierra. Y habla de eso. Qué tan majestuoso es el Señor, creador de los cielos y la tierra y de las bestias en el campo. En Salmos 19, David encontró deleite en la ley de Dios. Algo importante, encontró deleite en las leyes del Señor. A nosotros se nos hace difícil encontrar deleite en las leyes del Señor. En Salmos 23, muy conocido, Salmos 25, David reconoció al Señor como su pastor y su maestro. David se aseguró de caminar
con integridad. Y Salmo 101 lo escribe así. So, ¿qué debemos hacer nosotros? Algo muy directo es mantenerse conectados con el Espíritu Santo. Mantenerse conectados con el Espíritu Santo. Los que estuvieron aquí el lunes y el domingo, Dios se movió de una manera poderosa. Pero cuando Dios se mueve en las vidas, va a haber esos tiempos de desafíos, va a haber esas batallas que usted va a entrar. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que usted esté conectado con el Señor. Y tal vez ya tuvo sus batallas durante la semana. Y me da mucha alegría que usted ha escogido estar acá. ¿Por qué? Para renovar nuestras fuerzas. Amén. So, no hay que dejar bajar la guardia, pero mantenernos cerca del Espíritu Santo. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y es algo que nosotros no podemos nomás tenerlo sentirlo en nuestro corazón. Tiene que salir de nuestros labios una adoración y proclamar su grandeza. Tiene que ser algo que se expresa. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Es otra forma de adoración. Es entregarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. La tercera parte. David había cumplido todos los pasos necesarios para estar en esta posición. Sabemos que ya David ya conoció la voz de Goliat, ya pasamos por eso. Pero David en este momento ya había cumplido todos los pasos necesarios para estar en esta posición. ¿Qué quiero decir con eso? Primero hay que leer. Pero David insistió: cuando cuidé las ovejas de mi padre y un león o un oso venía a arrebatar un cordero del rebaño, yo los sigo con un palo y de su fauce le quitó el cordero. Si se vuelve hacia mí, lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo. He hecho esto con leones y osos y lo haré también con este pagano filisteo, porque ha desafiado los ejércitos de Dios vivo. El Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Esa es una de formas, uno de los pasos necesarios para que David pudiera enfrentar a Goliat. ¿Cuáles son otros pasos que David tuvo que pasar para enfrentarse a Goliat? Antes de ser ungido, David fue elegido por Dios por su corazón. Fue uno de los pasos necesarios que David tuvo que pasar. Ser un siervo, y en inglés se dice a man after God's own heart. Un siervo conforme al corazón de Jehová, ¿no? Ese fue uno de los pasos y fue elegido para ser el siguiente rey. Su dedicación en el campo con su arpa lo llevó a estar en el palacio con Saúl. Otro paso. Duró su tiempo adorando al Señor, aprendiendo de la arpa, para un día ir
y presentarse con Saúl y tocar para que los espíritus que estaban atormentando a Saúl huyeran. Es otro paso que él tomó. Antes de convertirse en el gran líder, necesitaba primero ser un buen ayudante. Se convirtió en un portador de armas de Saúl. Antes de convertirse en una voz que se escucharía, necesitaba ser alguien que supiera escuchar la voz correcta. Antes de convertirse en el gran rey, tuvo que convertirse en un gran pastor. Antes de poder convertirse en un guerrero, primero tuvo que convertirse en un defensor de su rebaño. Antes de escuchar lo grande y fuerte que era Goliat, necesitaba entender que Goliat no era nada comparado con nuestro Señor. Otro paso importante que David tuvo que pasar, porque muchos escuchaban la voz de Goliat y les entraba el temor, pero David ya estaba preparado, conociendo que el Señor era más grande y más fuerte que Goliat. Amén. Así nosotros también tenemos que pasar por pasos en nuestras vidas que nos lleva al siguiente nivel, que nos lleva, como dice una escritura, de gloria en gloria. Amén. Lo que necesito hacer yo, necesito completar los pasos necesarios para estar en posición de triunfar. Nosotros cuando crecimos de bebés, no crecimos, no nacimos caminando, no nacimos platicando. ¿Ve? Hubo un desarrollo. Nuestro cuerpo también se tuvo que desarrollar. Muchos de los bebés no tenían dientes. Los tenían, pero no estaban afuera. Pero hay un desarrollo en su vida. En cada etapa hay un desarrollo. Y si lo vemos en el lugar de lo espiritual, hay momentos en nuestras vidas que nos destacamos, que paramos de crecer. Y vienen problemas y no sabemos cómo solucionarlas. Llega una tentación y no sabemos cómo cómo ganar esa batalla de tentación. Amén. Y nos destacamos en esos momentos, en esos pasos cruciales. Los digo, cruciales en nuestras vidas. Job 8:7 dice, aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Es una promesa del Señor. Aunque tu comienzo ha sido insignificante, lo que va por venir es algo grande. Salmos 92, 12, 13 dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantado a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Los justos florecerán. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Y cada vez nos parecemos más a Él. Amén. Es lo que digo, de en gloria debemos de ir. Nuestra vida debe de crecer continuamente porque va a haber gigantes, va a haber momentos en nuestras vidas que los vamos a enfrentar, pero no vamos a tener las medidas o las armaduras para enfrentar este Goliat. ¿Quieres saber una de mis debilidades? ¿Sí? Les voy a poner como ejemplo. ¿Cuántos han tenido una conversación con mi esposa más de un minuto? Levante la mano.
¿Cuántos han tenido una conversación conmigo más de 10 segundos? Menos gente. Yo no soy una de las personas que puede platicar con una persona o iniciar una plática. A mí me da, no sé si me da miedo, pero mi esposa es más buena para eso. Y esa es una debilidad que yo tengo. Y como líder es una gran debilidad. Como líder debemos de saber cómo iniciar una plática, cómo platicar con una persona. Amén. Y el Espíritu Santo siempre me recuerda eso. Tienes que platicar, tienes que iniciar conversaciones, tienes que conversar con el pueblo del Señor. Es una debilidad que tal vez desde mi niñez no pude desarrollar. No sabemos, tal vez. Y hay algo en usted que tal vez en su niñez no pudo desarrollar. Una limitación que no pudo sobresalir. Tal vez en la escuela, yo doy gracias que en el 7º grado y en el grado 10 me enseñaron a usar el teclado. Y es algo que uso todos los días en mi trabajo. Es algo que tuve que aprender desde la high school para poder estar en el momento y en el trabajo que estoy ahorita. Ya para terminar, David entendió que este momento definiría su futuro. Y si vamos otra vez al segundo versículo que compartí, está enfrente y Goliat le estaba diciendo, si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo los venzo, ustedes van a ser mi esclavo. Pero eso no era la promesa del Señor. La promesa era que David iba a ser el rey de Israel. ¿Cómo es que si David iba a ser el rey de Israel, pero los filisteos estaban controlando Israel, cómo sucedería eso? David entendía que este momento definiría su futuro. Y es algo muy importante que usted debe saber que cada paso que usted tome, cada decisión que usted tome, definiría su futuro en cualquier modo. Sea bueno o sea malo, las decisiones que tome usted va a tener un impacto en el futuro. Este momento definirá mi futuro. Isaías 59:22 dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Estos momentos que estamos viviendo, esas decisiones no tan solo impactan las vidas de ustedes, pero impactan las vidas de sus hijos y de su descendencia. Como he compartido en otros tiempos, hay cosas que usted va a poder enfrentar o va a enfrentar, y es la responsabilidad de usted de vencer esas pruebas, de vencer esos momentos. Porque si usted no los vence, hay una generación que viene detrás de usted que va a tener esos mismos problemas, esas mismas limitaciones, y ellos van a tener que enfrentar esos mismos problemas. Pero el Señor dice que su descendencia de usted, que hay un pacto sobre usted y su descendencia. Segunda de Corintios dice, Oseas 4:6 dice,
Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazan el conocimiento, y yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de tu ley, de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow, algo fuerte. Y no es porque Dios quiere ser injusto, pero es porque no queremos nosotros a veces progresar, no queremos crecer. Dios está más dispuesto a darles a ustedes lo que usted pida de Él, que usted está dispuesto de preguntarle a Él. Dios tal vez le quiere dar negocios. Dios tal vez le quiere engrandecer su vida, su territorio, pero usted, por falta de entendimiento de las escrituras del Señor, por falta de no saber qué tan misericordioso, qué tanta gracia Dios nos da y qué tanto Dios nos puede bendecir, quedamos cortos en eso y no nos acercamos al Señor, y ese es nuestro límite, por falta de conocimiento. Les voy a dejar con esta, una escritura que encontré mientras que estaba preparando hoy. Jeremías 5:4-6 dice: yo pensaba, a decir verdad, estos son los pobres locos que no conocen el camino del Señor ni la justicia. Voy a ir a hablar con la gente importante, o sea, los líderes, porque ellos sí conocen el camino del Señor y la justicia de su Dios. Pero ellos también rompieron el yugo y reventaron las coyunturas. Por lo tanto, el león de la selva los matará. El lobo del desierto los destruiría. El leopardo acechará sus ciudades, y cualquiera que salga de ellas será arrebatado, porque sus pecados se han multiplicado y su falta de lealtad se ha agravado. Wow. El diablo ya está listo para arrebatar todas las promesas que Dios ha puesto en su vida, todo lo que fue profetizado sobre su vida, todo lo que el Señor ha prometido, les ha prometido. En esos momentos los quiero invitar que se pongan de pie. Tal vez por medio de la palabra, mientras estaba leyendo algo vino a su mente. Tal vez una limitación, tal vez una debilidad, una tentación, un pecado escondido, una batalla que usted no ha podido ni siquiera enfrentar. Porque Saúl se encontraba en ese momento y le decía a sus guerreros: póngase en firma, vamos a ir en batalla. Y después de unos minutos se regresaban a esconderse de nuevo. Y luego Saúl los sacaba otra vez, se ponían en línea, y luego les tenía temor al Goliat y entraban otra vez. Tal vez ese puede ser usted, que quiere enfrentar ese Goliat y quiere vencer ese Goliat, pero no sabe cómo. Y la respuesta es muy sencilla: agarrarnos de la mano del Señor, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Nosotros nomás tenemos que doblar nuestras rodillas y confesar que Él es Rey, que Él es el que va a vencer sobre nuestras vidas. Amén. Los quiero invitar a este altar y decirle al Señor: Señor, por medio de tu palabra quiero obedecerla. Conozco que sin ti no somos nada, pero contigo somos más que vencedores.
Y tú me has dado las herramientas para vencer, pero yo no lo he puesto a práctica. No me ha puesto la armadura del Señor y enfrentar este Goliat que me ha atormentado por días, por semanas, por años, por décadas. So, le quiero invitar, si ese es usted, que venga. Pensé que caí